Buenas tardes amigos de Kyle, los saluda como cada semana Raúl Armenta. En esta ocasión tenemos una entrevista con el autor mexicano Omar Nieto que está presentando su novela El juego secreto de Moctezuma y pues vamos con la entrevista. ¿Nos puedes contar de este libro que estás presentando? Bueno, pues mira, pues estoy muy contento porque es un libro que trabajé muchos años con respecto a la investigación documental y que se escribió de forma rápida, más o menos en 5 o 6 meses, una vez que ya tenía yo la idea, pero sobre todo el hueco en la historia oficial sobre la conquista, ¿no? Se trata de una ucronía, como el nombre lo dice, el juego secreto de Moctezuma, o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, ¿no? Está englobado en este género que es la ficción especulativa, que ahorita comienza a ser un género importante, ¿no? Digo, no es la primera vez que se hace porque ya Philip K. Dick lo había hecho con El hombre en el castillo, ¿no? Donde se imagina qué habría pasado si los nazis y los japoneses hubieran ganado la Segunda Guerra y se hubieran repartido el mundo. Y bueno, pues la idea era que a propósito de los 500 años de la conquista, apareciera una novela que no fuera una novela más sobre la conquista, ¿no? O sea, otra novela de las decenas o no sé si cientos de novelas que hay sobre ese tema. Y lo que me llevó a poder concretar este plan fue cambiar el punto de vista, o sea, es decir, ya no seguir las fuentes tradicionales, oficiales de la conquista, que son las de los vencidos, los españoles, ya sabes, ¿no? Cortés, Gómara, Bernal Díaz del Castillo, sino voltear más hacia las fuentes indígenas, Tesosomoc, Galvaro de Istlizoche, los informantes de Sagún, etcétera, y tratar de trasladarme literariamente a esa época, hace 500 años, y tratar de mostrarle al lector cómo se habrían sentido los mexicas y los otros pueblos indígenas con la llegada de estos extraños, ¿no? Para nada dioses, o sea, jamás los vieron así, sino incluso los llamaban bárbaros, ¿no? O sea, eran cuates que perpetraban matanzas sin ton ni son, tomaban mujeres, venían por el oro, ¿no? Y no tenían prácticamente honor militar como sí lo tenían los aztecas y otros pueblos. Claro. ¿Y por qué reinventar la historia? Pues porque ya está escrita, ¿no? Porque ya llegamos a un punto, siglo XXI, donde ya pocas cosas se le pueden agregar a la conquista, salvo algún descubrimiento de algún nuevo códice, etcétera. Pero básicamente ya sabemos qué sucedió y lo que no habíamos hecho, al menos en la literatura mexicana, era imaginar el que hubiera pasado, sí, ¿no? Y porque también ya estamos en un siglo, una nueva generación donde estamos más propensos a desacralizar las cosas, ¿no? O sea, ya no más ver la literatura y la cultura como algo que no se puede tocar, ¿no? Como si fuera sagrado, sacro, si fuera un gran pecado, ¿no? Pero además porque también las grandes verdades, como que los mexicanos agradecemos la llegada de la civilización y del cristianismo, como si lo hubiéramos pedido, pues me parece que ya es momento de revisar eso. Ya lo había hecho, insisto, ¿no? Miguel León Portilla con toda la obra de La visión de los vencidos y toda su enorme investigación, pero la literatura no se había, creo, aventurado a ello, excepto un cuento de 1985 de Chavarría, donde se imagina un sacrificio de un español en el cráter del Popocatépetl, pero yo lo que quería era crear una épica, ¿no? Una épica mexicana que no tenemos, ¿no? O sea, habiendo tenido un pueblo guerrero tan místico, tan lleno de una cosmovisión, de una teología increíble, pues no habíamos tenido, creo, no tenemos una épica a la manera que los griegos tuvieron la Iliada o los lusitanos la Lisiada o etcétera. Claro, Omar. ¿Y por qué crees que es momento de desacralizar la historia? Pues porque incluso ya llegó al momento de un maniqueo político, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con el revisionismo histórico, por lo que no estoy de acuerdo es con el reduccionismo histórico, ¿no? Con creer, digamos que con tirar una estatua ya rompimos con el hilo de la historia. O sea, la historia es irreductible,
irreversible, pero lo que sí se puede hacer es revalorarla y replantear pues, el futuro. ¿Por qué, digamos, revisar la historia? Porque es necesario, pero creo que sí se ha estado llevando a un terreno de lo fácil. Pongo un ejemplo. Hace muy poco se cumplieron los 500 años de que Cuauhtémoc rindió las armas. Un hecho tan dramático porque en las crónicas que existen se dice que Cuauhtémoc incluso le dio el puñal a Cortés para que lo matara ahí mismo. O sea, él sentía que había perdido todo el honor porque ya no podía defender el último bastión, ¿no? Además, él venía de Tlatelolco, ya no podía defender más. Y el lago estaba cubierto de cuerpos putrefactos, inflados, las pobres, los niños y los ancianos, las mujeres comían ratas, huían hacia las partes altas del lago de México. Y, y nos los han querido vender como si fuera un gran espectáculo. Me llamó mucho la atención que fueran cientos de miles de personas al Zócalo viendo la pirámide esta de cartón iluminada tal, y a 100 metros se estaba cayendo el techo del Templo Mayor, ¿no? O sea, entonces es algo así como si fuera una revisión virtual rápida a modo y nada profunda. Y es un desperdicio terrible. Imagínate medio milenio y lo desperdiciamos, la verdad, en banalidades, ¿no? Claro. Y desde la literatura, ¿cómo hacer que la gente voltee a ver bueno, lo que en realidad sucedió y lo que todavía sucede a raíz de todo lo que nos sucedió a lo largo de estos 500 años, en vez de voltear a ver lo fácil, lo espectacular, por llamarlo de alguna forma? Lo que pasa es que la literatura tiene la gran fortuna de poder detenerse en los detalles, ¿no? De hecho, compras un libro por los detalles, por la capacidad que tiene el autor de trasladarte del lugar donde estás a otro tiempo, a otro espacio. Pero sobre todo, la literatura tiene la capacidad de cambiar nuestro punto de vista, poder ponernos en los pies de los otros, ¿no? Quiero remontarme aquí a Todorov, ¿no? Él planteaba que desde el centroeuropeísmo, ¿sí? América siempre es lo otro, ¿no? América es lo extraño, lo estrafalario, lo incomprensible. Y bastó que yo cambiara ese signo en esta novela, es decir, que lo extraño fuera lo español, para que funcionara, ¿no? Para que apareciera todo un mundo místico, social, religioso, cultural, espectacular, ¿no? Y también trágico, porque si nos ponemos en los zapatos de los aztecas y de otros pueblos, era el fin de los tiempos, o sea, el presagio, ¿no? Más o menos como en el polo cristiano le tememos al apocalipsis y cada que llueve, hay un sismo enorme, o etcétera, pensamos que terminó la era que estaba anunciada, ellos igual, ¿no? Entonces me parece que la literatura es el único camino o uno de los caminos más privilegiados del arte, donde te puedes detener en esos detalles, en esa psicología, en trasladarnos, insisto, en hacer una especie como de viaje, ¿no? Y cuando cierras el libro, regresas a este siglo XXI. Creo que en eso es un instrumento que ningún arte te lo da, porque además te puedes mimetizar con la historia durante bastante tiempo y con el ritmo de lectura que tú tengas. Si eres un lector ávido, pues a lo mejor te la lees. Ayer me dijo José Luis Treba que se la leyó en 3 tardes y habrá quien la lea en un mes, ¿no? Y eso, caray, para un escritor es un regalo, ¿no? El tiempo, es un regalo, un goce. Y la literatura eso es lo que hace, ¿no? Claro. Oye, Mari, justamente aprovechando esta respuesta que nos das, eh, ¿cómo fue el proceso tanto de investigación como de escritura para que sea una novela verosímil? Porque al final hay momentos en los que hasta yo que sé que no pasó nada de esto, de pronto digo, wow, sí suena plausible. Sí, ese era el reto, que ganara verosimilitud en el texto, ¿no? Ya sabemos que la historia es otra, pero fue muy difícil. Quiero decirte que fue muy difícil. Llegó un momento en que yo pensé que no lo iba a lograr. Y en un halo de honradez, incluso en diciembre pasado, hablé con el editor y le dije, yo creo que te voy a devolver el adelanto.
porque no veo dónde podamos trastocar la historia. Pero justo metiéndome a las fuentes indígenas, resulta que no, me di cuenta que nos han contado una historia que, no, que es incluso lejana a la que sucedió, en el sentido de que finalmente es la visión de los vencidos. O sea, lo que sabemos de la historia de la conquista es lo que Cortés le quiso contar al rey de España para que le dieran el marquesado de Oaxaca, ¿no? Y Bernal era lo que más o menos recordaba, y es querer corregir a López de Gómara, ¿no? Que había sido el confesor de Cortés. Y los indígenas, o sea, la pregunta era, ¿cómo lo vieron los indígenas? Entonces, una vez, insisto, que me pasé a ese polo, la novela cobró gran verosimilitud, creo, porque finalmente estas alianzas de las que hablo, ¿no? Existieron. Poco antes de morir Cuitláhuac, en la realidad, acababa de urdir varias charlas, varias pláticas, acercamientos con los purépechas, con el otro gran imperio que ni siquiera los aztecas pudieron vencer nunca, ¿no? Que era el gran trauma, ¿no? Y también había otras alianzas en pie con los zapotecas en la región de Oaxaca, con los mixtecas también, que también han resistido durante siglos, ¿no? A la culturalización occidental española. Y no se diga de los mayas. Actualmente incluso muchos mayas no hablan español. O sea, y no se les da la gana y qué bueno, ¿no? Y ahí están, ¿no? No hablemos de los yaquis, de los tarahumaras, de algunos otros pueblos y naciones que han resistido este embate de la conquista durante 500 años. Entonces, todo eso era simplemente cambiar de discurso y dejar de vernos como el pueblo avasallado y vencido para siempre. Lo que hace esta novela, creo, es colocarnos en algo más complejo, que es qué pasa si hubiéramos ganado, ¿no? Y cómo seríamos como nación, cuál sería nuestra identidad. No podríamos llamarnos a decirnos los eternos perdedores, ¿no? Estaríamos obligados a ser una nación mucho más brillante y poderosa, ¿no? Claro, Omar. Y cómo esta visión que tenemos histórica de nosotros mismos nos conforma actualmente como mexicanos del siglo XXI. Yo creo que estamos muy acostumbrados a culpar al otro. Estamos muy acostumbrados a decir que los otros nos aplastaron. Y la idea un poquito de la novela es, insisto, plantearnos como vencedores por primera vez en la historia, quizá a través de la ficción, ¿no? Pero como bien decía Juan José Saer, ese es uno de los poderes de la ficción, ¿no? El podernos imaginarnos o reimaginarnos como humanidad, como personas, ¿no? En este caso como pueblo. Y, y entender que, bueno, no es que tengamos que ser iguales, sino tener un objetivo en común, procurar un objetivo en común, ¿no? Somos, igual que hace 500 años, somos 31 naciones diversas y más que eso, ¿no? Somos 31 estados de la República totalmente diversos y un pueblo, por ejemplo, Guerrero, tiene 8 regiones distintas, ¿no? Este, pero nunca hemos tenido un objetivo en común y esta novela intenta hacerlo, ¿no? ¿Qué pasaría si un día los mexicanos o las naciones alrededor de los mexicanos nos pusiéramos de acuerdo en algo, ¿no? Que es expulsar al invasor. Claro. Ya casi para finalizar, Omar, ¿estás trabajando en otro libro actualmente? Pues mira, voy a descansar un poquito de porque sí fue muy arduo. Tu pregunta anterior es, o sea, ¿qué tan difícil fue? Sí, o sea, yo me pasé 2 o 3 años en la investigación historiográfica, traté de ser muy minucioso, muy riguroso, ¿no? Para que también los historiadores no pegaran el grito en el cielo. De todas maneras van a pegarlo, pero que no más, ¿no? Y, y luego entre 5 y 6 meses, día y noche estuve escribiendo, ya no distinguía la luz del sol o sea, ni la noche ni nada. Aquí mismo donde estoy platicando contigo, estuve escribiendo de una manera brutal y terminé bastante agotado física y emocionalmente, ¿no? No sé si vaya a haber una segunda parte,
No lo sé. Lo que sí me gustaría sería que fuera traducida para que se pudiera leer en Estados Unidos, donde también hay este sentimiento de revisión de Aztlán, de quiénes somos, de la tercera nación, y que llegara a España, ¿no? Para ver la reacción de los españoles, ¿no? A ver qué tan conservadores son a la hora de revisar la historia. Y y yo creo que voy a también continuar con mis otros proyectos sobre el tema de la violencia, ¿no? Que ya he trabajado desde mi primera novela. Tengo ganas de hacer una novela sobre mi infancia, Cholula, digo, para ponernos en un rollo también de la Gran Pirámide y tal. Y bueno, hay varios proyectos ahí, también un proyecto de teoría literaria sobre la novela sobre narcotráfico en México, que también parte de eso está en esta novela, ¿no? El cómo nos peleamos casi con el de enfrente todo el tiempo, ¿no? Los de Michoacán contra los de Jalisco, los de Sinaloa contra los de Tijuana y los de Chihuahua, o sea, es como si viviéramos una guerra permanente, ¿no? Entonces, todo está conectado y por ahí van a ir saliendo cosas, ¿no? Muy bien, Omar, pues algo más que quieras agregar antes de finalizar. No, pues gracias a ti, gracias por la charla y bueno, nada más decir que ya está en todas las librerías. Digo, no está bien que un autor esté así como diciendo dónde pueden comprar el libro, pero la verdad es que sí me da gusto porque la HarperCollins es una de las editoriales más grandes del mundo, la más grande de Estados Unidos, y ahora abrió puertas, digamos, en Latinoamérica y creo que va a ser una apuesta importante, ¿no? A nivel editorial y me siento muy orgulloso, honrado de ser como su punta de lanza junto con César Silva en la parte literaria. Entonces, ya está en todas las librerías y en electrónico, en Amazon, etcétera. Muy bien, Omar, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo, Igualmente, hasta luego. un saludo, bye. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias a Omar Nieto y al equipo de HarperCollins por permitirnos esta entrevista. El juego secreto de Moctezuma ya se puede encontrar en todas las librerías del país. Y nos vemos la próxima semana con otra entrevista. Si les gustó el contenido y si quieren que entrevistemos a algún autor, nos lo pueden dejar en los comentarios. Hasta la próxima semana.